Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente vamos a realizar un nuevo taller con un nuevo valor llamándose confianza, el valor de la confianza. Y hemos empezado un libro más que se llama Valores en la familia de Dios y hoy vamos a ver el valor de la confianza. Te bendecimos en esta tarde y te invitamos que ahí donde estás reunido con los tuyos, con tus familiares, tengan la reverencia que Dios se merece. Y vamos a orar en esta tarde para presentar este servicio de este taller en las manos de Dios y darle toda la libertad al Espíritu Santo. Le dejo el lugar a nuestro pastor Víctor. Damos gracias a Dios principalmente por su presencia, pero también damos gracias a Dios por nuestra sobrina. Queremos presentársela. Una vez así la presentamos de carrerita, volteamos la cámara, que vinieron de Sonora. Ella se llama Melissa. Sus papás allá están en primera fila, acompañándonos, orando por ella también. Damos gracias a Dios también por tu vida, que te reúnes con tu familia para adquirir este valor. Los valores que nosotros estamos presentando aquí son diferentes a los valores del mundo, porque los valores del mundo, la confianza difiere de la confianza que Dios nos da. Entonces el valor que nosotros hemos decidido exponer en los talleres, todos los valores son extraídos de la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces pensamos nosotros que el fundamento principal de la humanidad debería ser las Sagradas Escrituras, porque es el manual de vida que Dios dio como creador a la humanidad. Por eso extraemos los valores de las Sagradas Escrituras. Bueno, pues queremos orar y tomando la palabra de Dios en Jeremías capítulo 17, en el versículo 7, dice la palabra de Dios: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Vamos a orar. Padre amoroso, Jehová Dios de los ejércitos, tú nos has enseñado, porque tú eres un Dios que podemos confiar, porque siempre tú cumples tus promesas y toda palabra que ha salido de tu boca ha de hacer lo que tú la has mandado hacer en la vida de nosotros. Padre, muchas gracias por habernos escogido como tu pueblo. Gracias por este momento, en este taller. Padre, gracias por la vida de nuestros hermanos en la fe que están adquiriendo este conocimiento. Gracias por darnos la bendición y la oportunidad de ser los talleristas. Te damos gracias también por nuestra hermana Vero, mi esposa Lali. Te damos gracias por nuestros hermanos que nos apoyan ahí atrás de las cámaras, y muchas gracias por la vida de Melissa. En el nombre de Jesucristo dejamos este servicio en sus manos, y que el Espíritu Santo haga lo hermoso que Él sabe hacer en medio de nosotros, pero también en medio de tu hogar. En el nombre de Jesucristo declaramos que todo argumento, todo lo que se levante en contra de la palabra de Dios, queda derribado por el poder de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Así es que recíbela en esta tarde, hermano, hermana, porque Dios la hará prosperar sobre ti. Vamos a dar inicio, hermanos, en este taller, el tema, la confianza. En este taller desarrollaremos por medio de la sana doctrina de Cristo el tema del valor de la confianza. En este valor de la confianza partiremos de lo que es sólido y fuerte para poder sustentarlo. Pues al no poderlo sustentar en ninguna otra base más sólida que las Sagradas Escrituras, vamos entonces a desarrollar este taller, extrayendo ejemplos de vidas que nuestro Padre Celestial escogió para nuestra y tu enseñanza. Las Escrituras se escribieron para que nosotros las usemos y nos beneficiemos con ellas, hermanos. Yo te invito a que vayamos al libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, y escrito está: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras
tengamos esperanza. El consuelo que surge de la palabra de Dios es lo más seguro, dulce y grandioso para anclar la esperanza. Los demás tienen cargas similares y tentaciones parecidas. Te invito a que vayamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros también podemos soportar los ejemplos que nuestro Padre Celestial escogió, porque si ellos soportaron y salieron adelante, Dios es sabio y fiel. Por esta razón es que podemos confiar en Él. Y podemos confiar que hará que nuestras cargas sean según nuestra fuerza. Él sabe lo que podemos soportar. Vayamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dará una vía de escape, nos librará de la prueba misma, o por lo menos de la maldad de esta. Tenemos un estímulo pleno para huir del pecado, para adquirir este valor tan importante de la confianza y ser fieles a Dios. Hoy en día es difícil confiar, ¿verdad, hermano, hermana? Que no es fácil confiar en cualquier persona. La mayor parte de nosotros somos desconfiados de todo y de todos. Poco a poco nos vamos dando cuenta que las personas en quien tanto confiábamos también fallan. Nos damos cuenta que las instituciones que nos ofrecían seguridad y estabilidad tampoco son confiables. Hasta el deporte que tanto nos gusta nos causa decepciones, como lo hemos visto en nuestra selección mexicana. En el Salmo 146, versículo 1 al 5, te invito a que vayamos a la palabra. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Es por esta razón que la palabra de Dios nos los dice claramente en el versículo 3. Y es por eso que nosotros, los hijos de Dios, debemos de poner totalmente nuestra confianza en Jehová Dios de los ejércitos. Debemos de confiar absolutamente en nuestro Señor Jesucristo. En este taller reflexionaremos sobre los que confiamos en Jehová, los que confiamos en nuestro Dios y Padre Celestial. Pero, ¿cómo se conoce a una persona que confía en el Señor Jesucristo? Muy buena pregunta en esta tarde de este taller. Todos los que tienen su mente en verdadera paz son aquellos cuya confianza y pensamiento en Jehová Dios persevera. Serán como el monte de Sión, así tan firme, montaña apoyada por la confianza, mucho más como una montaña santa sostenida por la promesa. No pueden ser removidos de la confianza de Dios. En el Salmo 125, 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hasta las montañas pueden volverse polvo y llegar a ser nada, y las rocas eliminadas, pero el pacto de Dios con su pueblo no puede ser roto, ni cesar su cuidado de ellos. Amén. Sus problemas no durarán más que su fortaleza, que los sostiene por debajo de ellos. Y esto es el monte que no se mueve, porque los que confían en Jehová, Dios, no se mueven, sino que permanecen. No podemos decir que confiamos en Jehová Dios si en la primera batalla nos apartamos de la oración o de estar en comunión con nuestros hermanos en la fe.
Podemos hacernos esta pregunta. ¿Qué significa no moverse? Principalmente, no hacer locuras, cómo tratar de abrir las puertas a nuestra manera. No tratemos de resolver nuestros problemas a la manera del mundo. No tomemos decisiones arrebatadas. Y no moverse es seguir congregándonos los domingos a las 11:15 a.m., los miércoles en los talleres a las 7 p.m., los viernes a las 7 p.m. y tu devocional todos los días por la mañana. Y además tu discipulado muy personificado. A esto lo llamamos congregarnos con constancia. Hacer de la iglesia gloriosa de Jesucristo nuestro refugio. Amén. Qué hermoso. Sí. ¿Qué beneficios hay en la vida de los que confían en Jehová Dios? Bueno, los beneficios por confiar en nuestro Padre Celestial, en cómo dice en las Sagradas Escrituras, en Jeremías capítulo 20, versículo 11. Y dice así, pastor: Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Amén. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Amén. Los que confían en Jehová tendrán alegría aún en medio de las pruebas. Vayamos al Salmo, capítulo 5, versículo 11 y 12. Y dice las Escrituras así: Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Cuando los problemas vienen a nuestra vida, hermanos, podemos estar alegres. No por los problemas ni por las enfermedades. Nuestra alegría está en saber que tenemos a alguien que nos defiende. Nuestro Dios y Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Amén. Si este día te encuentras triste, hermano, hermana, te encuentras deprimido con mucha ansiedad, muy angustiado, es seguramente porque no has puesto en Jehová Dios tu entera confianza. Y te invito a que lo hagamos. Porque los que confían en nuestro Padre Celestial se alegrarán sabiendo que los defiende. Porque los que confían en Jehová Dios no viven angustiados. Y lo dice la palabra en Salmo 112, versículo 7. Dice así: No tendrán temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Hoy en día vivimos tiempos muy difíciles, tan difíciles que siempre estamos en zozobra. Por ejemplo, si estamos enfermos, siempre cuando vamos al doctor esperamos lo peor. No esperamos que nos diga algo bueno, esperamos que no sea cáncer, que no sea una enfermedad venérea, que no me digan que voy a operar del corazón, que no me sirve un hígado, que el hígado, el páncreas, a lo mejor tengo diabetes, a lo mejor algo está pasando de acuerdo a lo que estamos viviendo, es lo que esperamos. Y también siempre esperamos que cuando salen nuestros hijos, esperamos siempre una llamada de que ya les pasó algo, esperamos siempre en que de repente nos van a llamar y nos van a extorsionar, siempre estamos en zozobra. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque no hemos depositado la confianza en Jehová Dios, que Él dice y garantiza que Él guardará a su pueblo. Si nosotros aprendemos a vivir de acuerdo a la confianza que Dios nos da, nosotros, siempre que salga nuestro hijo, nuestra hija, estamos confiando quién la va a cuidar, porque el mismo Dios que se queda contigo se va con ese hijo o con esa hija. Cuando Amén. tú vas con el doctor, tú vas orando, diciéndole: yo te presento mi vida, mi salud te pertenece a ti. Esa es mi confianza, que tú vas a usar la ciencia médica. Esa es la verdadera confianza. Si nosotros funcionamos en la confianza de Dios, entonces Dios va a respaldar esa confianza. Pero siempre que nosotros estamos dudando
de la confianza. El que examina el corazón va y él sabe que uno duda de Dios, porque siente los síntomas y te hacen dudar de Él. Por eso nosotros tenemos que tener la seguridad de confiar en Dios. No tenemos muchas alternativas, eso es lo mejor para ti y para mí y para toda la humanidad. Adelante. Los que confían en Jehová prosperan en lo que hacen. Vayamos al libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 25 y 26. Y escrito está: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Prosperar significa tener éxito en lo que uno emprenda. Muchas personas no son prosperadas en lo que emprenden porque ponen su confianza en su dinero, en sus amistades, en su experiencia. Si todo lo que emprendemos y lo ponemos en las manos de Jehová Dios, si confiamos que Él tomará el control, si confiamos en su amor, en su misericordia para con nosotros, lo que emprendamos prosperará. A esto le llamamos el valor de la confianza. Porque el Señor Jesucristo conoce a todos los que de verdad confían en Él. Te invito a que vayamos al libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. Y dice así la palabra de Dios: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Si confiamos en nuestro Padre Celestial, no como un Dios solamente, sino como un Padre, entonces yo quiero decirte que Él te conoce tu necesidad, conoce tu problema y conoce tu aflicción. Solamente lo que Él quiere que tú confíes en Él y que deposites todos esos problemas, tus aflicciones y tus necesidades en las manos de Él, y vas a darte cuenta de que Él va a hacerse cargo de tus necesidades, no nomás como Dios, sino como un Padre. Que tengas la confianza de acercarte a Él como un Padre y le puedes decir todas esas aflicciones, todas esas necesidades que tienes, todos esos problemas que tienes, y se los aproximas como Él ya los conoce, pero Él quiere que tú te aproximes a Él con ternura, Amén, como un padre, decirle, así como te acercas a un padre y le digas: Padre, yo tengo esta situación, y vas a darte cuenta, si Él ve que tú te acercas a Él con tal confianza, Él no te va a abandonar, porque Él dice en su palabra, Amén, que siempre, siempre te va a sustentar. Hermanos, aprendamos a confiar en nuestro Dios, más aún que en estos tiempos no hay realmente en quién confiar. Pero gloria a nuestro Señor Jesucristo, que tenemos a alguien que no nos decepcionará jamás, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que es digno de nuestra confianza. Cuando nos acerquemos a Jehová Dios, hermano, hermana, hagámoslo con temor y confianza, no dudando de que Él está atento a tu súplica. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 5 y 6. Y dice la palabra de Dios así: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nosotros podemos depositar absolutamente toda nuestra confianza. Por supuesto que tú y yo vamos a fallar, por supuesto que vamos a pecar, por supuesto que como seres humanos vamos a errar, pero tenemos la confianza de que Jesucristo abrió un camino al Padre para poder acercarnos al trono con mucha confianza, al trono de su gracia, y podemos confiar de que Él es un Dios misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Él es clemente, Él solamente quiere que si tú le fallas a Dios, te acerques
arrepentido al trono de su presencia y le clames a Él porque Él es misericordioso. Amén. Él quiere que si tú te acercas y si le has fallado, pero te acercas depositando toda su confianza, tu confianza en Él, Él va a ver eso en tu corazón y te aseguro de que lo mejor que vas a sacar era haberte acercado, no haberte apartado, sino acercado a Dios con un corazón constrito y humillado, y vas a ver que esa confianza Dios no la va a defraudar. Amén. Dios te va a recompensar grandemente y tú vas a salir muy bien de toda esa situación. Así que yo te invito a que deposites toda tu confianza. Muchas personas se alejan, cometen alguna falta y se alejan. Ya no oran, ya no quieren congregarse. No, es que me siento sucio. ¿No lo han oído ustedes? Sí, claro que sí. Se alejan en lugar de acercarse a Dios. Entonces ya comenzamos otra vez. Es que no me siento digno. Y no me siento digno, me voy a otra vez a tomar, me voy a otra vez a fumar, me voy a drogar, me voy a emborrachar. Entonces no me siento digno y comienzo a hacer cosas peores, ¿no? Entonces, en lugar de hacer eso, hay que tener la confianza de decir, me siento sucio, pero me acerco con humildad ante ti, Padre. Eso es lo que nosotros queremos como talleristas inculcar en el corazón, que nosotros podemos acercar a un Dios con mucha confianza porque Él es misericordioso. Quiero que me acompañen al Salmo 56, versículo 3. Amén. En el día que temo, yo en ti confío, Señor. Es un bendito temor el que nos hace huir hacia Dios. El temor y la confianza son dos sentimientos muy comunes del alma. El objeto de nuestra confianza en nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo implica, primero, conocimiento. En ti, el Dios vivo que ha efectuado poderosas liberaciones en tiempos pasados. En ti, el Dios eterno que nos ha sido revelado en Cristo Jesús. 2. Confianza. Porque confío o encomiendo mi causa a ti, mi Padre amado. Esta es la confianza que tenemos en Él. 3. Determinación. Yo en ti confío, Padre amado, porque en ti no hay duda ni incertidumbre, porque sabemos en quién creemos. Así es que, ¿qué es lo que implica, hermanos? 3 puntos. Conocimiento, confianza y determinación. Cuando nosotros tenemos el conocimiento que les acababa de mencionar, de que nosotros cuando fallamos a Dios, tengamos la confianza de volver a Él con un corazón constrito, arrepentidos, constrito y humillado ante Él. Él nunca va a despreciar, escrito está, nunca va a despreciar un corazón constrito y humillado. Entonces, ese conocimiento es importante, la confianza y de que te determines de llegarte a Dios con toda la confianza porque Él no te va a defraudar. Entonces, nosotros en tiempo de miedo, de zozobra, es cuando más debemos buscar confiadamente a Dios, porque el perfecto amor de Dios va a echar fuera todo tu temor. Adán, en lugar de hacer eso, él se ocultó. No hagamos lo de Adán. Porque la mayoría de las personas, en lugar de acercarse a Dios en tiempo de falla, en tiempo que le fallamos a Dios, hacen lo que Adán, se esconden y van a buscar otra vez lo del pecado. Y por ejemplo, pastor, si nos hace falta una de estas 3 cosas, ¿ya no funcionamos? Ya no funciona porque si tienes tu conocimiento y tienes la confianza, pero nunca te determinas, te falta la determinación de decir, no, que Dios es bueno, Dios me va a perdonar. Claro, si lo haces tú con una manera de decir, le pides perdón y al rato estás igual. Dios conoce eso, ¿no? Pero si verdad tú fallaste a Dios, pero Dios conoce tu corazón y hay arrepentimiento genuino, Él te va a perdonar, claro que te va a perdonar. Él no te va a perdonar porque conoce tu corazón siempre y cuando tú nomás vas para taparle el ojo al macho, ¿no? O por conveniencia. Por conveniencia. Ese, ya le pedí perdón a Dios, pero a la semana ya estoy haciendo lo mismo, ya hago lo mismo. Entonces, Dios conoce esas cosas, ¿no? Entonces, el tiempo de nosotros vamos a buscar la fidelidad de Dios es porque nosotros ya tenemos un corazón constrito y humillado. Nos duele, pues, nos duele fallarle a Dios, ¿verdad? Pastor, pero no nomás de decir,
aclamo a Dios y lloro un ratito, nomás de remordimiento, Sí. sino que debe de ser unas lágrimas de arrepentimiento, ¿verdad? Porque es acercarnos ante el trono de la gracia, para ese oportuno socorro, de que verdaderamente vamos con un corazón constrito y humillado. Sí. Ahí sí se va a manifestar. Definitivamente, cuando hay un arrepentimiento genuino, se notan los hechos, porque escrito está que frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Pero si no hay frutos dignos de arrepentimiento, ahorita en la mañana yo pedí perdón, les pedí perdón a mi familia, para la tarde ya estoy renegando, ¿qué? No estoy enojado. Y eso que te acabas de poner a cuentas con Dios, en la mañana apenas, ¿no? Pastor, creo que de todos los valores, creo que el que más causa dar ese paso es la confianza. Sí. Como que actuar así, estar confiado completamente, creo que es el valor que más trabajo. El valor de valores es la confianza. De todos los valores, el valor de los valores es la confianza. Wow. Sí, es el valor de los valores. Porque si es acercarnos a una persona, tenemos que tener una confianza, ¿no? Sí. Pero también porque esa persona refleja, sí refleja quién vive en su corazón, ¿sí o no? Sí. Y tenemos también que, si nos vamos a acercar a nuestro Dios Jehová, tenemos que acercarnos con confianza de que nos estamos acercando a un Dios poderoso, a un Dios perdonador, a un Dios que es lento para la ira, pero grande en misericordia, un Dios que es un Dios de oportunidades. Sí tenemos que adquirir esa confianza, pero ¿cómo la vamos a adquirir? Adquiriendo el conocimiento de la palabra, donde están sus promesas. Amén. Yo en una ocasión, pero hubo un dolor en mi corazón. Cuando yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, Él me hizo ver cosas que para mí eran naturales, ¿no? Para mí no eran graves, pero tan pronto Él me las hizo ver a mí. Yo fui primeramente con Dios a pedirle perdón, con un corazón constrito y humillado, pero también fui con la persona que ofendí. Y la verdad, Lali me perdonó muchas cosas, y yo había perdido su confianza seguramente. Una mujer sabia, la verdad, reconozco a Lali, es una mujer sabia. La gloria para Dios. Nunca anduvo con reproches, siempre su sabiduría de lo alto se reflejó en no estar haciendo más grande el problema, sino guardando silencio y orando y pidiéndole a Dios que Él actuara en mi vida. Cuando ella vio que Dios actuó en mi vida, yo la vi glorificar a Dios, ¿no? Entonces, esa es recuperar la confianza, no con tus palabras, no con lo que tú dices, es con lo que Dios se manifiesta en el cambio en la persona, porque se transforman en hechos, ya no hay palabras, se transforma en un hombre diferente, ya no hay palabras, ya no hay eso, son una vida distinta, ¿no? Entonces eso pasó en nuestro matrimonio. Y ahí, a ti mujer, te quiero hablar, esposa, si tu cónyuge te ha fallado, te ha faltado el respeto, te ha defraudado como esposo, y si dice que está arrepentido, no esperes en él ni confíes en él. Espera quién está trabajando en él. Amén. 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 Si él dice que está Jesucristo en su corazón, va a dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Así que no estés afligida, no estés angustiada, porque nadie estamos exento de fallar. Tanto tú como mujer fallar. Pero si te ha fallado tu esposo y dice él que está arrepentido, que él está buscando a Dios, que él está haciendo cambios, espera en Dios y confía en Dios, confía. Y deleítate en la presencia de Dios, pero confía quién está trabajando en el corazón de tu esposo. Y verdaderamente cuando uno suelta el perdón, en la manera que queremos el perdón de nuestro Padre Celestial, Él no nos reprocha nada. Él lo lanza a lo profundo de la mar, dice, para no recordarlo jamás, tú tampoco estés trayendo a memoria ya un pasado de tu compañero, si verdaderamente le está dando frutos dignos de arrepentimiento. Y perdonar es olvidar. Y seguir hacia adelante, porque la vida en Cristo Jesús es preciosa. Y pues dentro de eso también tuve otra enseñanza, porque la enseñanza que después Dios me dio es porque todavía había
en mi corazón una vanagloria, ¿no? Entonces yo le decía a Lali, mi esposa, le decía, Lali, pero ¿cómo pudiste tú confiar en mí? Y ella me contestó muy sabiamente con estas palabras, me dijo, nunca yo confié en ti, pero siempre confié en Dios, quien estaba haciendo la obra en ti. Entonces, eso me impactó, me enseñó, y hoy juntos le damos la gloria a Amén. Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí. Continuamos. Sí. Confiemos cuando tengamos miedo de, punto número 1, la culpa y la ira. Vayamos al libro de Romanos, versículo 2. Y dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él ha hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Punto número 2, el pecado dentro. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay esperanza de librarse mediante nuestro propio poder y sabiduría. Punto número 3, la debilidad y el fracaso. Salmo 73, versículo 25 al 27. Y escrito está, aquí tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. No somos nada más que debilidad, y nada podemos hacer nosotros mismos más que fallar. Cuando estemos conscientes de esto, entonces es el momento de confiar. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Punto número 4. Las pruebas y tentaciones. Vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y escrito está así, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podéis soportar. Estas nos miran frecuentemente con una terrible expresión e instintivamente tememos el contacto con ellas. Aquel varón será como escondedero contra el viento y el turbión. Cree solamente. Punto número 5. La enfermedad y la muerte. Vayamos al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14 y 15. Y dice así, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamad a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Amén. La muerte siempre para los seres humanos es una zozobra, un temor, pero los que estudiamos la palabra de Dios es algo, la muerte es parte de la vida para nosotros porque sabemos, nuestra esperanza es muy grande, porque nuestra confianza está en Dios, porque el que promete de que hay una vida más allá de esta vida. Entonces nosotros cuando vemos la muerte decimos, bueno, esperaré cuando Jesucristo vuelva para ver su rostro, si es que yo camino en el camino de Él, porque muchos creen de que se muere un familiar o ellos mismos se mueren y piensan, no, pues yo me voy a ir al cielo. Nadie se Todos cuando morimos, dice la Escritura, el cuerpo se va a la tierra, el alma se va a quien la dio y el espíritu de la mente deja de funcionar, solo
no deja de funcionar, pero nuestra esperanza está en ese preciso momento de que la muerte ya la venció Jesucristo y cuando Él vuelva va a resucitar a todos los que están en el mar, en la tierra y en todo lugar, en cualquier parte que haya muerto, la tierra entregará a sus muertos, el mar entregará a sus muertos cuando Él venga y unos despertarán para juicio y otros para la gloria de Dios, pero no va a ser en el cielo, sino que en las nubes va a venir Jesucristo y ahí recibir la iglesia gloriosa, no a las iglesias locales, no existe iglesias locales, iglesia gloriosa sí existe. Entonces tenemos que entender de que Jesucristo viene por su iglesia gloriosa y esa iglesia gloriosa solo va a llegar a las nubes mientras Dios hace nuevos cielos y nueva tierra para que esa iglesia gloriosa que está siendo glorificada baje como una nueva Jerusalén, habitar la nueva tierra con sus nuevos cielos y con Dios entre nosotros. Amén. Amén. Salmo 112:7, por favor. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. El valor de la confianza se mueve siempre en dos direcciones: confianza de nosotros con Dios y de Dios con nosotros. Nuestro Padre Celestial dijo que Él se dejaría encontrar por los que le buscaran de todo corazón. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 24, versículos 6 y 7. Escrito está: porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 29, versículos 12 y 13. Y dice así: entonces me invocaréis y vendrás y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Debemos ser buenos hospedadores de la presencia de Dios. Recordemos el pasaje de Abraham, Sara y 3 personajes que le visitaron. Era una teofanía, o sea, una aparición o manifestación de Dios al hombre. Aunque no entendía todo, Abraham se apuró para atenderles de la mejor manera. Te invito a que vayamos al libro de Génesis, capítulo 18, versículo 1 y 2. Y dice la palabra de Dios así: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Tu adoración siempre va a ser un acercamiento a Dios y provocará una apertura en el cielo sobre tu vida que estás aquí en la tierra. Apocalipsis 4:1. Dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La adoración a Dios nos lleva al trono de Dios. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículos 2 y 3. Amén. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y en el aspecto del que él estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y habiendo alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Después de esto, se nos abren los ojos y observamos el ambiente completo de nuestro Padre Celestial y de nuestro Rey, que son el propósito de nuestra adoración. Ahora veamos esta pregunta. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras acerca de confiar en los demás? Sobre este tema de confiar en los demás, nuestro Padre Celestial, por medio del Rey David, dice:
en el Salmo 118, versículo 8 y 9. Y dice así: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Cuando nosotros vemos los ejemplos que Dios escogió, como la vida de David, pues vemos muchos ejemplos para nuestra vida. Amén. Una cosa quiero agregar, que dejemos que este libro sagrado deje de ser en tu vida un libro religioso. Toma este libro de una manera diferente. Este libro no es un libro religioso, es un libro que Dios lo mandó escribir por inspiración a diferentes hombres en diferentes épocas para que sea un manual para la humanidad. Cuando nosotros vemos este libro como la vida de David, no es la historia de David. No vemos historias, vemos vidas que Dios escogió para nuestros ejemplos. Entonces aquí estamos viendo que de la confianza, David tenía confianza en su familia, sin embargo sus propios hijos lo traicionaron. Él sabía que el único que podía confiar era al Padre, a Jehová, Dios de los ejércitos. Quiero que nos acompañen al Salmo 41, 9. Y dice así: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañán. Aquí. Sí. En lugar de amargarse o considerar por naturaleza a todas las personas como poco fiables y que no merecían su tiempo, aprendió y enseñó una verdad muy simple. La gente pecadora nos fallará, pero siempre podemos confiar en Dios. El hijo de David, el rey Salomón, aprendió muy bien esta lección y añadió diciendo que es mejor confiar en Dios que confiar en nuestra propia inteligencia. Te invito a que vayamos a Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Escrito está: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Aunque en ocasiones otros nos fallen y aunque nosotros no siempre somos confiables, aún podemos y debemos confiar en la gente hasta cierto punto, hermano. Sin el valor de la confianza es imposible tener verdaderas relaciones. Es precisamente porque sabemos que Dios nunca nos fallará que podemos confiar en los demás. Nuestra máxima seguridad es cuando Jehová Dios y su palabra escrita. Por tanto, somos libres para confiar en los demás y experimentar gozo que produce. Confiar y amar a los demás es casi inseparable. La verdadera intimidad solo se puede lograr a través de la honestidad y el valor de la confianza. Se requiere el valor de la confianza para sobrellevar los unos las cargas de los otros. Vayamos al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Se necesita el valor de la confianza para confesar nuestros pecados unos a otros. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, escrito está: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiero comentar ahí, Dani, ¿Sí? antes que tú participes. Cuando dice aquí en Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros, bueno, tengamos mucha cautela, mucha precaución, porque no todo aquel que se dice cristiano, no todo aquel que se dice siervo lo es. Tenemos que tener mucha precaución en este tiempo, porque hay muchos falsos profetas, muchos falsos hermanos que se involucran entre el verdadero pueblo de Dios. Entonces, cuando esta palabra nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad uno por otro para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho.
es palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que pedirle a Dios el discernimiento para poder acercarnos a algo con tal confianza. Estamos hablando del valor de la confianza. Saber de que esa persona que le vamos a confiar nuestra intimidad de confesión sea un verdadero hijo de Dios. Alguien que pertenece ya a la familia de Dios y que está dando frutos dignos de arrepentimiento y que es un verdadero, no un falso. ¿Cómo se conoce? Jesús lo hizo tan simple. Por sus frutos los conocerán. Entonces, ¿cuáles son los frutos? Yo te invito a ir a Gálatas para que veas las obras de la carne, pero que veas el fruto del Espíritu en esa persona. Y también te invito a que leas segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, para que veas la naturaleza divina que debería reflejar ese ser humano. Sé precavido. Sé con mucha cautela y no abras tu corazón a cualquier persona que se diga cristiano, porque la gran mayoría no lo es. Solamente está ahí por puras emociones. Ten mucho cuidado porque se trata de tu vida íntima, que no hay necesidad de que nadie la sepa. Y por eso que levanto la voz, porque Dios me ha llamado a levantar la voz para hablar de esta verdad. Porque estamos en tiempos difíciles y estamos hablando del valor de la confianza. Deposita tu confianza en Dios, pero ten mucho cuidado a quién vas a depositar humanamente hablando. Gracias, Dani. Y compartir acerca de nuestras necesidades. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. La confianza es necesaria en muchas de las relaciones humanas y especialmente para el funcionamiento saludable de la familia de Cristo. Nosotros como cristianos verdaderos tenemos que esforzarnos para ser confiables, 100% confiables. Y eso se tiene que demostrar. Y para ver el fruto, pues tú siembras una semilla y luego no cosechas. Tiene que pasar un tiempo de estar esa semilla en la tierra para que salga la primera hierbita y luego planta y luego pasa tiempo. Pero nosotros luego queremos abordar a esa persona como que es un verdadero cristiano confiable. No todo aquel que dice ser cristiano lo es. En este tiempo dice la palabra de Dios que van a venir, se van a levantar falsos profetas que van a decir, aquí está Dios, aquí está Cristo. Y no lo creas, sino espera la confirmación de Dios de que verdaderamente está ahí. Para empezar, deberías pensar de que Dios está donde está la sana doctrina de Cristo. Deberías pensar eso firmemente. Si no está la sana doctrina de Cristo, habrá muchos videntes, a muchos con revelación, pero ¿sabes qué? Esos son personas que el diablo usa. No te dejes guiar. Y si dices, no, hasta me dijo cosas que solamente yo sabía. Sí, yo te recuerdo que existe un espíritu pitón que envuelve al pueblo de Dios para atraparlo. Y ese espíritu pitónico es lo que son, solo eso, son instrumentos del diablo, porque su padre el diablo les hace decir mentiras y te adivinaron, pues sal de ese espíritu pitónico del cual te quiere atrapar sigilosamente. Pastor, yo te digo, aquí en este punto, lo que estás compartiendo, muchas veces alguien se nos acerca y en esa confianza por la situación, por su problema que está atravesando, su aflicción, y si hallamos gracia delante de ellos porque le estamos hallando delante de Dios esa gracia, y en nosotros está la responsabilidad de no defraudar a esa hermana, a ese hermano. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando se acercan a nosotros, y porque están desesperados y corren, pero tenemos que verdaderamente aprender a decir nosotros y sí entregar todo eso, porque muchas veces se ha abierto uno su corazón. ¿Y qué pasa? Ya lo sabe toda la congregación, todos los hermanos, ya eso que confiamos en la desesperación, necesitamos un oído físicamente aquí, a quien ver y todo, y no, hemos abierto nuestro corazón
porque hemos sentido esa confianza con tal persona y nos ha defraudado. Y qué desilusión, pero sabemos que a Dios no lo agradamos cuando tú y yo divulgamos lo que esa persona en su prueba, en su necesidad, corrió a ti y te confió para que la apoyaras en oración. Y si la defraudamos, Dios va a tratar con nosotros. Así que seamos muy cuidadosos. Si hay personas temerosas a Dios, lo sabemos que sí las hay, pero sepamos discernir, hermano, hermana, con quién te vas a acercar y ser cuidadosos de abrir tu corazón. No sea a la ligera en tu desesperación, lo hagas arrebatadamente, sino que el Espíritu Santo te dirija con quién. Es que un verdadero cristiano, cuando es cristiano en todo lugar. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nuestro sí sea sí. Entonces, cuando vemos esa palabra, que tu sí sea sí, quiere decir que tú eres cristiano donde quiera que estés, principalmente en tu hogar, ¿no? Dando la manifestación, el testimonio de que tú eres un cristiano en tu hogar y también lo eres en tu trabajo, en la calle, donde quiera que te mueves. Por eso los acompaño a leer Mateo 5:37. Antes de leer la palabra, Sí. pastor, desafortunadamente nosotros pues caímos con malos siervos, ¿no? Sí. Y vimos que mucha gente al confiar esa parte de su intimidad y ser expuesta, de verdad que dejaron de confiar en Dios y se alejaron totalmente de Él. O sea, vimos a muchos jóvenes destrozados, muchos jóvenes que no quieren saber absolutamente nada de Dios, precisamente porque divulgaron esa intimidad y perdieron totalmente la confianza. Y no digo, Sí. ya vemos a veces a jóvenes que ya generalizaban a todos los siervos. Ellos decían, yo ya no más congregaciones, ya no queremos saber nada de Dios, porque defraudaron su confianza. Sí. Y fueron lastimados. Nosotros vimos a familias completas que no quieren saber ya nada de Dios porque fue divulgada su intimidad. Sí. Qué feo, ¿no? Desgraciadamente. Qué feo que venga en un nivel pastoral, ¿no? Sí. Los que están defraudando. Ya no tanto en la congregación, sino a nivel pastoral. Y la verdad es que no son pastores, ¿no? El que se hayan elegido solos y se hayan hecho sus propias congregaciones o estén en un lugar porque se lo heredaron, eso no implica que son pastores. Los pastores dan un testimonio de quién habita en él. Y esa confianza, la confianza viene de Dios. Y si esa persona no hay confianza, entonces no viene de Dios. Porque el valor es de Dios. Él nos lo da a nosotros. Si no podemos nosotros, y si vemos que ha defraudado confianza, quiere decir que en ese corazón no está Dios. Porque Dios es confianza, en Él podemos confiar plenamente, ¿no? Entonces es una gran señal de que esa persona, ni siquiera podemos llamarle pastor, ¿no? Pues bueno, los pastores también les sacó copia del diablo, ¿no? Hay pastores del diablo, maestros del diablo, ministerios, los 5 ministerios son del diablo igual, ¿verdad? Muy bien, bueno, vamos a leer Mateo 5:37. Y la escritura dice así: pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Santiago repite el mandato. Vayamos al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 2. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Los cristianos estamos llamados a obtener este valor de la confianza. ¿Con qué propósito? De ser discretos y evitar el chisme. Te invito a que vayamos a Proverbios 16, versículo 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 20, versículo 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas,
hablando lo que no debieran. Qué fuerte, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Al mismo tiempo, el valor de la confianza. Como cristianos estamos llamados a hablar cuando corresponda y ayudar a lograr la restauración por causa del pecado. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 17. Y dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Vayamos al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurele con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Este valor de la confianza, nosotros deberíamos ser comunicadores, porque Dios ha depositado. Si tú ya tienes algún tiempo en la sana doctrina de Cristo, Dios está depositando una gran confianza en ti, para que tú seas un comunicador. Él te sacó de las tinieblas a su luz admirable, para que tú vayas y comuniques esa sana doctrina de Cristo. ¿Por qué tenemos que y exaltamos tanto la sana doctrina de Cristo? Porque resulta, mis hermanos, de que hace siglos, cuando el último apóstol murió, dejó de predicarse la sana doctrina de Cristo. Por esa razón, hoy, en este año 2020, nosotros estamos impulsando, porque Dios ha depositado una confianza en nosotros, que vamos a divulgar, aun cuando nos critican, aun cuando nos señalan, aun cuando nos dicen que somos una secta, aun cuando dicen que somos una religión falsa, aun con todo, sabemos que todo lo que nosotros creemos, decimos, hablamos, pensamos y actuamos está escrito. Por eso lo enseñamos, por eso lo divulgamos, por eso lo comunicamos. Amén. Y si este valor está en tu corazón, tú debes de ser un comunicador de la sana doctrina de Cristo, porque Jehová Dios ha depositado una confianza en ti. No defraudes a Dios. No lo defraudes, no seas pasivo, no te quedes ahí nada más así como calladito recibiendo. No, Dios ha depositado, te ha alcanzado la sana doctrina de Cristo. Quiere decir que la benevolencia de Jehová Dios está sobre tu vida. Quiere decir de que tu vida tomó un curso verdadero, estás en el camino correcto, ya no hay más que buscar, solamente persevera en este camino y vas a ver la gloria de Dios en el futuro y serás coronado. Por lo tanto, yo te invito a que seas un comunicador de esta verdad, la única verdad que puede ser sustentada. Efesios, vamos a Efesios por favor, 14 al 16. Capítulo 4. Capítulo 4 de Efesios. Y dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces nosotros vemos la iglesia gloriosa. ¿Cuál es la iglesia gloriosa? El cuerpo de Cristo. Cuando están 2 o 3 congregados en Jesucristo, Él está ahí como cabeza formando esa iglesia gloriosa. Qué bueno que Él dijo 2 o 3 y no dijo 200 o 300, dijo 2 o 3. Por eso nosotros formamos, y donde quiera que están 2 o 3 congregados, esa es la iglesia gloriosa, y lo puedes ser en tu casa también. Pero la gente está tan acostumbrada de ir a la iglesia
no pueden aceptar de que nosotros somos la iglesia que va a una casa de oración. Pero lo importante es que tu casa misma, donde tú duermes, donde tú te arreglas, donde tú vives, puede transformarse en esa casa de oración si tú lo analizas, lo piensas y lo escudriñas en la palabra. Yo te invito también a ver Primera de Pedro 3, 14 al 16. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Tenemos que usar este valor de la confianza de la manera que Dios quiere. Vayamos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y dice así la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Se espera que por medio de este valor de la confianza que estamos impartiendo por medio de este taller, hermano, como cristianos también nos preocupemos de las necesidades prácticas de los demás. Te invito a que vayamos al libro de Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Y dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Te invito a que vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 al 20. Y escrito está: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos la palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21. Y dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y vosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todas estas contribuyen para que seamos confiables. Por medio de este valor de la confianza, los cristianos debemos de ser la clase de personas que otros puedan confiar. Este valor de la confianza está arraigada por el Espíritu Santo que obra en la vida del creyente. Te invito a que vayamos a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Y dice así la palabra de Dios: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vayamos al libro de Filipenses capítulo 1, versículos 5 y 6. Y dice así: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gálatas 5, versículo 13 al 26. Y dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley
en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consuméis unos a otros. Confiar en los demás no siempre es fácil y natural, porque somos seres humanos y vivimos en un tiempo difícil. Muchas veces los esposos empezaron en un caminar de confianza, pero pasa el tiempo y esa confianza se va deteriorando, al grado de que les es muy difícil restaurar esa confianza. Siguen juntos, pero ya no es la misma confianza como aquella joven que se entregó a ese joven. Entonces, con esa confianza de poder dar todo, toda su vida. Y llega el momento donde nosotros como hombres defraudamos esa confianza y pues es difícil restaurarla. Si Dios, el que nos da ese valor de la confianza, no está ahí en ese matrimonio, jamás se va a restaurar esa confianza. Amén. No se va a restaurar. Porque dice la palabra de Dios, si Jehová Dios no edificare la casa, es en vano que nosotros trabajemos en esa obra. Entonces, si tú quieres que tu matrimonio se restaure, la casa de tu confianza, entonces tendrás que poner a Jehová Dios en medio de esa edificación de la confianza. Amén. Si no está Jehová Dios en medio de ese matrimonio, esa confianza no se va a restaurar. Aunque ella lo diga, aunque él lo diga, esa confianza no es real, porque el de la confianza se llama Jehová Dios de los ejércitos. Este valor no viene de los seres humanos, este valor viene de Jehová Dios de los ejércitos. El verdadero fundamento de la confianza es Él. Este es un principio importante. Si Jehová Dios no está en medio de ese matrimonio, es imposible. Así que si te estoy hablando a ti, matrimonio, que no está ya la confianza, entonces procuren, antes de buscar la confianza, busquen a Dios. Amén. Porque Dios le traerá esa confianza. Entonces, si el hombre está haciendo por ganarse nuevamente la confianza, en vano va a edificar su casa porque no está Jehová Dios. Jehová Dios tiene que estar para que esa confianza se restaure. Si no está Jehová Dios, es en vano, no lo vas a poder lograr, no va a existir. Solamente están juntos por conveniencia, están juntos porque pues a estas horas del partido, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Entonces tenemos que decirle, es que no me tiene confianza. Sí te tengo, ¿no? Y punto, ¿verdad? Pero la verdad no. Si Jehová Dios no está en el corazón de él y no está en el corazón de ella, no es cierto que hay confianza. La confianza no le pertenece a los seres humanos, punto. La confianza está en Jehová Dios. Si él pone en su corazón a Jehová Dios y ella pone en Jehová Dios, entonces esa confianza sí se va a restaurar. Porque es de Dios la confianza. Amén. No es Pastor, de los seres humanos. ¿Sí? ¿Y cuántas veces, si no está Dios edificando esa relación matrimonial que fue deteriorada por un lado o por el otro, ya sea por el hombre o la mujer, Sí. cuántas veces, qué equivocado está el hombre o la mujer? Quiere lograr adquirir esa confianza nuevamente con cosas materiales, ¿verdad? Sí, no es así. Y con ponerle todo y darle todo, pero no está ahí. Está en que tanto ella y él vengan a la fuente de la confianza que es Dios. Sí. Solamente cuando una persona pues comienza a granjearse la confianza, la verdad, la palabra es la verdad. La verdad dice que si Jehová no está en esa edificación, en vano vela la guardia, en vano va a hacer todo. Solamente, pues me está dando, pues yo le voy a fingir de que ya le tengo confianza, pero en su corazón, que Dios dice en su palabra, Él es, si no habita Jehová Dios en ella y en Él, alguna de las dos partes, esa confianza es falsa. Esa confianza Pero no si es falsa. uno es el que está doblando rodilla, el que está pues buscando de Dios, ¿se puede? ¿Habrá esa esperanza de que Dios transforme ese corazón del que no? Existe la esperanza, pero la confianza es muy clara. Si Jehová Dios, entendamos esta palabra, si Jehová Dios no edificare tu casa, es en vano que lo estés haciendo. Estés trabajando. No, Él es el de la confianza. O sea, si tú una parte está orando, pero la otra parte no tiene el corazón a Jehová Dios, tú lo puedes justificar a tu esposo, pero hasta ahí. La justificación solamente se va a acabar cuando ya se muera, pero él tendrá un juicio, ¿me explico? O ella tendrá un juicio,
porque jamás estuvo habitando Jehová Dios en su corazón. Es muy claro, el valor viene de Dios. El valor no viene de ningún ser humano. Los seres humanos traicionamos, los seres humanos somos defraudadores, los seres humanos tenemos un corazón perverso. Somos humanos. Se pervirtió la humanidad. Entonces, sí, el hombre o la mujer puede decir, ya, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Sí, eso está allí. Pero cuando Jehová Dios alumbra nuestro corazón, hay un actuar diferente, un vivir diferente. Puede leer la palabra, puede ir a una iglesia como le llaman ellos, puede lo que tú quieras. Si no hay un cambio, todo eso, leer la palabra, tener devocionales, estudio, todo es falso. Todo es falso. Jehová Dios da un fruto y el fruto está, te vuelvo a invitar, ve a Gálatas 5, ve el fruto del Espíritu y ve las obras de la carne, y te invito a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5 para que veas la naturaleza divina y solamente haz ese espejo en esa persona, en tu esposo, en tu esposa, y deja de palabras, ve los hechos y dices tú, no, pues aquí veo puras obras de la carne. Esa es la realidad. Lo que el espejo de la palabra refleja en la vida es que lloró, me pidió perdón. Sí, mentiras, es falso. Si no está Jehová Dios verdaderamente haciendo un fruto digno de arrepentimiento, eso es falso. Aunque vaya todos los días a la iglesia, como le llaman ellos, la verdad es falso. El corazón que habita Jehová Dios produce hechos que se manifiestan claramente. El Dios invisible se hace visible en los hechos. Ya no hablo lo mismo, ya no soy esa persona iracunda, ya soy más tolerante, actúo diferente. La naturaleza divina la adquiero, pues, vivo diferente. ¿Me explico? O sea que nosotros está de que darle lugar al edificador, que es Es Jehová todo. de los ejércitos. Jehová Dios... Si no le damos ese lugar a ese edificador, de nada sirve lo que estemos edificando nosotros porque lo estamos haciendo separado de él. Y él dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y nada somos. Y nada somos. Nada somos. Si nosotros tenemos una luz, entonces ¿por qué hay tanta oscuridad en tu hablar? ¿Por qué tanta oscuridad en tu caminar? ¿Por qué hay tanta oscuridad en tu actuar? Porque la verdad es que esa luz no está allí. Porque la luz no puede estar junto con las tinieblas de la mentira, de muchas cosas. No puede estar conviviendo. Esta luz no puede convivir con las tinieblas. Y Dios es luz. Y cuando está Jehová Dios, esa luz está resplandeciendo en mi vida diaria. Quiero que me acompañen al libro de Juan 6:15. Íbamos antes, pastor. En Juan 2, 23. Sí, perdón. Juan 2, 23 al 25. Qué bien. Dice así la palabra de Dios. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Amén. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora sí, Juan 16. Ok, ahora sí, Juan 6, 15. 15. Bueno, 6, 15. Amén. Dice así, pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Sin embargo, a veces es difícil distinguir entre ser sabios sobre nuestra confianza y ser excesivamente autoprotectores como resultado de heridas o temores del pasado. Si vemos que hasta cierto punto somos resistentes a confiar en alguien, debemos ser sabios para hacer alguna introspección y, si es necesario, pedirle a Dios que sane nuestros corazones heridos. Cuando nosotros hablamos, perdón, Lali, Sí, no, tu es que tiempo, pero es que que cuando hablamos de inspecciones, nosotros tenemos que tomar este espejo de la palabra de Dios, inspeccionarnos con esta palabra. Por eso yo te invito a ir a Gálatas. No digas, oye, mijita, ¿cómo me ves tú a mí? No, pues me vas a pegar, papá, mejor ni te opino. Sí, ¿no es cierto? Tío, Entonces, me vas a pegar, la mejor, bueno, estoy diciendo que si tú fueras mi hija y yo te preguntara, pues voy a decir, no, pues
de verdad, si te digo no te vas a enojar, ya con eso, ¿para qué dices más, no? Entonces, pero este es el mejor espejo, ¿no? Por eso te invito a ver a Gálatas, para que Dios te hable. A ver, si Dios te dice que eres todas esas obras de la carne, ¿te vas a enojar con Él? Te vas a rendir a Él. Por eso dice esta palabra, de nosotros inspeccionarnos a nosotros mismos, pero no de la perspectiva tuya. Pues yo me considero un buen papá, yo considero que soy un buen tío, pero ¿qué dice Dios de mí? ¿No? Entonces tengo eso. Entonces si vemos, dice la palabra la que tú leíste, Melissa, dice sobre nuestra confianza, ser excesivamente autoprotectores como resultado de heridas y temores del pasado. Si nosotros tenemos estas características de ser excesivamente autoprotectores como resultado de heridas, es que lo que me pasó a mí no quiero que te pase. Era lo que le iba a preguntar, ¿a qué se refiere eso, pastor? O sea, si yo sufrí, yo no quiero que tú sufras, ¿no? Es que yo pasé esto. Eso no es impartir confianza. La confianza no va a partir de lo que yo pasé para que tú no pases. Eso es algo grave, porque estamos autoprotegiendo a esa persona y no le estamos dando la oportunidad de que ella se enfrente a realidades que son bien importantes para el ser humano. Entonces, nosotros cuando ejercemos esa autoprotección a nuestros hijos, es que no hemos superado ese pasado. Es correcto. Entonces, sí. si la confianza la tienes en Dios, tú no te vas a manifestar. Yo fui pobre, yo no quiero que te falte nada. Yo padecí de maltrato, yo no quiero maltratar. Entonces le estoy haciendo daño. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy haciendo daño? Porque no está evolucionando, porque la estoy dejando a costa de lo que yo viví y no la estoy dejando vivir su propia vida. Debemos dejar, la confianza debe de estar en Dios. Y yo no voy a tratarla porque a mí me fue así, yo la voy a hacer así. No, nosotros tenemos que seguir un curso confiando en Dios. ¿Verdad? Okay. No anclados a un pasado. Nunca un pasado. Es que me faltó papá, me faltó mamá y yo quiero que a ti no te falte. No, sigue tu curso normal y no hagas eso, lo que te afectó en el pasado, no lo traigas al presente porque vas a afectar a otro ser humano más. Le pasamos todos nuestros traumas. Sí, todo. Okay. Todo. O sea que como padres, aquí nos estamos enfocando como padres, ¿verdad? Sí. Como padres es primeramente uno adquirir la confianza que proviene de Dios, tener el conocimiento como lo veíamos y determinarnos a llevarlo a cabo para instruir a nuestro hijo por el buen camino. Exacto. A que aprenda a depender de la confianza que es Dios. Sí, y usando la sabiduría de Dios. Sí. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Todo lo que está escrito. Por eso dejemos que este libro sea un libro religioso y agarrémoslo, tomémoslo como un manual para dirigir con sabiduría a nuestros hijos. Y como vimos, me tocó leer conocimiento, la confianza y una determinación. Exacto. A lo que vamos a hacer. Ya tengo el conocimiento, adquirí confianza en el que la da y voy a determinarme a seguirle, a poner por obra su palabra. Es correcto. Wow, qué buena ¿Sí quedó claro conversación. eso? Sí. Sí. Muy bien. Lali. Gloria a Dios. Sí. Vamos bien, ¿verdad? Sí. Las Sagradas Escrituras dan consejos acerca de este valor de la confianza en otras personas después de haber sido lastimados. El primer paso y el más importante es confiar en Dios. Cuando sabemos que sin importar lo que los hombres nos hagan, Dios siempre estará ahí, fiel, verdadero y confiable. Es mucho más fácil lidiar con la traición o las decepciones. En el Salmo 118, versículos 6 y 7 nos dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, veamos claramente cómo Dios describe su propia fidelidad y confianza. Eso nos va a ayudar mucho a nosotros a actuar. ¿Por qué? Porque Él nos dice que seamos imitadores de Él. Entonces, como Él lo describe su fidelidad y como Él describe su confianza, que nosotros podemos depositar nuestra confianza,
Él, entonces nosotros podemos imitar esa fidelidad y podemos imitar esa confianza. Yo les recuerdo lo que leímos temprano de que en todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. Ese es el propósito. Es por eso es razón de que nosotros no podemos decir, es que eso se usaba en el tiempo de David, eso se usaba en el tiempo de Moisés, de Aarón, no, todo eso sucedió en un pasado, pero Dios lo escogió para que nuestro tiempo, nosotros que estamos viviendo en el tiempo del fin, podamos tomar esos ejemplos. Pero en cambio, el ser humano en sus religiones ha hecho de que hagan un tiempo de testimonios para que esos testimonios te impacten y tengas todo de emoción. Ay, viste qué emoción, oh, qué testimonio tan fuerte, pero esos testimonios no va a cambiar a nadie. En cambio, los testimonios que Dios escogió son los que transforman porque es palabra de Dios. Entonces, ya basta que la religión nos esté engañando tanto, con tantas emociones. Ahí brinca nuestro corazón porque de repente sale un testimonio de una persona pues impactante. Pero Dios no manda que nosotros sustituyamos los testimonios que Él escogió por testimonios que el pastor escogió. No podemos hacer eso, porque los testimonios que una iglesia local escoge a nadie, nomás lo emocionan. Amén. Nunca han cambiado a nadie. Mira a tu mamá, mira a tu papá, mira a tu abuelo, si que fue cristiano, cambió, siguió siendo el mismo hombre, la misma mujer chismosa, renegona, mentirosa, enojona, siempre lo mismo. ¿Por qué no cambió? Porque nunca aplicó los testimonios que Jehová Dios escogió para su vida como ejemplo para nuestra vida. Hoy nosotros tenemos que tomar bien lo que Dios dice de su fidelidad y de su confianza para que nosotros aprendamos este valor de la confianza. Si lo aprendemos de una manera diferente, nosotros nunca vamos a poder adquirir el valor de la confianza, porque Él es el absoluto base de la confianza. Amén. Jehová Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo y su palabra. Esa es la base de nuestra confianza. Si no lo hacemos así, es por demás que nos esforcemos a adquirir un valor de hombres cuando el valor viene de Dios. Adelante, Melissa. El segundo paso, después de ser herido por confiar en otros, es el perdón. Como Jesús le dijo a Pedro, si un hermano peca contra ti 70 veces 7 al día y vuelve pidiendo perdón, debemos perdonar. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 22. Y dice así la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El punto no es que no debemos perdonar la ofensa número 78, no, hermanos, sino que debemos ser la clase de personas que continuamente buscamos perdonar. Si una persona repetidamente traiciona nuestra confianza y no se arrepiente, no tenemos que seguir relacionándonos con ella o mostrarle nuestra debilidad, no. Pero tampoco debemos albergar amargura o permitir que las acciones de esa persona impidan nuestras relaciones con otras personas. Y lo vamos a ver en Hebreos 12, 14 y 15. Y antes de la lectura, es verdad, porque muchas veces sí pasa eso, hermanos. Alguien me defraudó, alguien me hizo lo que me ha hecho, y ya cerramos nuestro corazón, muy herméticos estamos. No, eso no nos tiene que atrapar a nosotros. Tenemos que confiar en el dueño de la confianza, de que Él nos va a proveer las personas correctas. Amén, amén, hermano. Sí, así que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14 pero antes de y 15. ¿Sí? De Lali, ¿sí? Yo creo que también caería muy bien esta porción de no perdonar en la 78, ¿no? A las personas, a las mujeres que son golpeadas, o a las personas que tienen un marido que las maltrata, que las menosprecia y que pues no han cambiado, ¿no? A pesar de, como yo le decía, no, a lo mejor ella está en el camino de Dios y tiene esa esperanza de que se ha transformado su esposo,
pero insta en seguirla maltratando, ¿no? No vamos a esperarnos a que nos Maten. golpee, No. esas 77 o muchas veces, ¿no? Sí. Yo creo que si ya te golpeó 4 veces, no esperes más, ¿no? Ya no. Esa persona, un golpeador, como consejero, la verdad, yo sé que una persona que es golpeadora, muy difícil va a cambiar. Una persona golpeadora siempre va a ser golpeadora. Necesita estar, lo que dije antes, ¿no? Jehová Dios haciendo una manifestación en ese corazón real, así que alumbre su vida, su entendimiento. Ese golpeador será una nueva criatura. Pero mientras sea pura religiosidad, ese golpeador será siempre un golpeador. Entonces, el consejo, fíjense que siendo un pastor lo que te voy a decir, pon mucha atención, porque dice la palabra de Dios que si no es por causa de fornicación, entonces Dios no nos da el derecho de divorcio. Pero yo te digo de que ese golpeador está fornicando el cuerpo, el templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, tú tienes derecho de huir de ahí, de ese lugar donde se está lastimando ese templo de Espíritu Santo. No aguantes tanto. De verdad, hay fornicación ahí, porque fornican lo sagrado, porque tu cuerpo es sagrado. Entonces nosotros tenemos que ver con mucha madurez este asunto del divorcio y no con curiosidad, sino ver desde el punto de vista que Dios lo ve. Porque hay muchas mujeres que dicen, no, pues ya Dios dice que tengo que perdonarlo 70 veces, ¿no? Entonces no es así, no es así. Hemos tenido la experiencia de que esto se sale del control y hay muertes. Entonces eso, ¿para qué esperar eso? No tienes que esperar eso. Tienes que tener sabiduría. Pastor, pero ahí el perdón es porque verdaderamente hay frutos dignos de arrepentimiento. Por supuesto. Ahí va a soltarse el perdón, de decir, perdóname, te lastimé, reconozco que lo que hice, dame una oportunidad. Y sí, soltarle el perdón, pero la mujer, la esposa debe estar apercibida. Sí. Si vienen otra vez los golpes, mejor córrele. Sí, No, de haz verdad. las cosas bien. Hay 2 espadas. Dios dice Sí. que a mí, como siervo de Dios, me dio la espada esta que te estoy La mostrando. palabra de Dios. Pero hay una espada que se la dio al mundo, a las leyes, para que sangre, para que duela, incluso si yo me porto mal. Porque también hay siervos de Dios abusadores, violadores, ¿no? Entonces tenemos que, pero es que si no, quien inflija la ley lo va a castigar. Entonces, por eso es que Dios dio esa otra espada al mundo. Y por eso que yo te digo, acude a las leyes y no tengas temor. Es que Dios, no metas a Dios en este asunto legal, porque ese hombre tiene que pagar ante la justicia por lo que está haciendo. Y si hablas de Dios, Dios te ampara a ti, mujer, ¿ok? No estés ahí, es que me tocó esa cruz. No, Dios no pone cargas que tú no puedas cargar. Él no pone ese yugo que nos pueda la unción podrir. Y en el nombre de Jesucristo, levántate, mujer, en el nombre de Jesucristo, y no estés allí en ese yugo desigual. Porque la autoridad están dadas para el que hace lo malo. Así es. Si tú no estás haciendo lo malo, no temas a la autoridad, pero sí están puestas para el que hace lo malo. Así es. Y a la mujer de verdad debe de cuidar tu cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, y que Dios le manda al varón cómo nos traten, como vaso frágil. O sea, que tenga la delicadeza de tratarnos. Y a veces no hay golpes, también no podrá haber golpes, pero también hay un trato feo de palabras, de ofensas, que están dañando también tu corazón y haciendo heridas profundas que te traen resentimiento, amargura y mucha ira que te provocan por el trato que te está dando tu esposo. E incluso el hecho debe de ser sin mancilla. Por eso debes de tener mucho discernimiento y mucho conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué significa sin mancilla? Pues es un tema que no estamos tratando, pero con la confianza que te hemos dado puedes comunicarte en nuestras diferentes redes sociales para seguir una consejería en ese sentido. Y por eso ese trato que hay del hombre hacia la mujer, o viceversa también, porque hay mujeres también que se les va la mano también a las mujeres y quieren tener al esposo también de una manera que no agradan a Dios, pero de verdad
no puedes tener confianza a ese varón que te está maltratando. ¿Dónde está la confianza? No se la puedes tener, aunque él te la demande. Ya no me tienes confianza. Mentiroso, hipócrita, falso. Pura boca y chillón nada más. Chillones se vuelven los hombres. Pero que no hay arrepentimiento. Amén. Y no tengo nada contra ellos, sino que como tratamos cada caso de las mujeres de verdad. La esposa de un pastor en una conferencia de matrimonios que llevamos a cabo, y no digo en qué lugar la hicimos, se acerca ella a mí y me dice, cuando él le vamos a dar una flor muy bonita, que el varón le diera a la mujer el detalle que preparé yo como esposa del pastor. Y ella me dijo, antes de que me dé la flor quiero decirle algo, mi esposo me pega, el pastor de ese lugar donde en esa casa de oración, el pastor pegándole, y pues ella no podía abrir la boca, porque imagínense cómo le iba a ir, ¿verdad? Así es que tuvimos la oportunidad de orar por ella. ¿Y cuántos no hay así? Así es que la confianza, de verdad, esperémosla de parte de Dios. Y Dios nos va a indicar las personas correctas con las cuales nos vamos a relacionar. ¿Y te edifica o te conviene esa relación? Si no te edifica ni te conviene, porque no hay confianza, aléjate mejor. Así que continuamos, hermanos. En Hebreos nos quedamos en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 13 y 14 y 15, y dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando la persona está verdaderamente arrepentida, incluso cuando se trata de traición o aprovechamiento de la confianza, todo eso, cuando hay fruto digno de arrepentimiento, es cuando está Dios ahí en ese corazón. Y si está Dios en ese corazón, pues entonces nosotros, ¿cómo no vamos a perdonar si estamos viendo un hecho, una transformación, lo que Dios hizo? Ya no son palabras, ya no son ese llanto, moquear uno con otro, decir, ay, me arrepiento y todo. Ya no está eso. Hoy estamos viendo el fruto que Dios está haciendo en ese hombre, en esa mujer, en toda esa restauración. Dios quiere siempre restaurar y construir cosas nuevas. Entonces, en un matrimonio, cuando está todo destruido, Dios quiere, que está la confianza fuera de ese matrimonio, Dios quiere restaurar. Pero ¿cómo lo restaura Dios? Que ella y él le den lugar en su corazón para transformar esas dos vidas, y entonces va a venir eso. Las demás son palabras, es falso. La verdad, con toda confianza yo te digo que por más que te hayan dicho cualquier cosa que te hayan dicho, es falso. Si no está Jehová Dios en ese corazón 100%, esa confianza no se va a restaurar. Esa confianza siempre va a estar ahí, va a estar ahí. Es Jehová Dios, es la presencia de Jehová Dios ahí en ese corazón, es lo que restaura. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, hay un rey que vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a verlo en el libro de Mateo. Te toca a ti eso, ¿verdad? Las acciones despiadadas del siervo falto de misericordia deben recordarnos de nuestra necesidad de perdonar. Dios nos ha perdonado una deuda mucho mayor que lo que cualquier otra persona nos deba. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 26, 27, 29, 30 y del 32 al 35. Y la palabra de Dios dice así: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial
hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Por último, vale la pena repetir que a medida que aprendemos a confiar en los demás, debemos esforzarnos continuamente para que nosotros mismos seamos confiables por medio de adquirir este valor de la confianza. Esto es bueno y piadoso. Debemos ser un lugar seguro para los demás. Proverbios 3:29. Dice así: no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Y mantener la confianza. Vayamos a Proverbios 11, versículo 13. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Debemos ser conocidos por nuestra honestidad. Proverbios 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y la disposición a sufrir con un amigo. Proverbios 17, 17. Dice así: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Amén. Todas las personas pasan por momentos difíciles y necesitamos nuestras amistades aún más cuando el sol no está brillando. Todos muchas veces decepcionamos a otros, pero debemos siempre esforzarnos como el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Con el valor de la confianza, hermanos, se nos exhorta con mayor énfasis en las Sagradas Escrituras para que andemos como corresponde a los llamados al reino y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por humildad entendemos lo que se opone al orgullo. Por mansedumbre, la excelente disposición del alma que hace que como seres humanos no estemos prontos a provocar y que no sintamos tan fácilmente provocados u ofendidos. Qué hermoso valor de la confianza, porque dice la palabra también que es mejor un vecino cerca que un hermano lejos, porque todos necesitamos, hermanos, de tener a alguien en quien confiar aquí en la tierra, porque todo lo puso Dios también. Él sabe que nos necesitamos los unos a los otros. Vivir solos, huraños y también aislados no es bueno, pero tenemos que estar muy apercibidos. ¿A dónde corres? ¿Con quién corres? Abrir tu corazón. Ese es el consejo en esta noche, hermanos. Estar apercibidos. Porque ni tardo ni perezoso. Viene una prueba y rapidito abres la... Pero no lo oraste, no corriste al pronto auxilio, en la intimidad y a pedirle a Dios. Porque Él sabe que tú y yo necesitamos a alguien físicamente aquí en la tierra. Nos necesitamos, hermanos. Tener buenas relaciones los unos con los otros. Pero que seamos guiados por el Espíritu Santo con esa persona correcta. Porque es hermoso tener un amigo o una amiga. No el amigo y la amiga de la cancioncita. ¡Amiga! No. Un dicho de rutina, no, hermanos. Y de costumbre, no. El valor de la amistad es precioso, tener un amigo y una amiga. Pero eso se cultiva y se adquiere porque Dios se la pone en tu camino con un propósito. De que tú edifiques esa persona. Seas ese edificador que Dios quiere que seas para su gloria y su honra. Amén. Damos gracias a Dios porque hoy vimos en el libro de valores en la familia de Dios el valor de la confianza. Y como dije antes, pues es el valor de los valores. Dentro de hablando de valores, es el valor de los valores. Y para mí fue muy difícil como escritor, no como alguien que inventó, sino inspirado por el Espíritu Santo, escribir esto,
Pues me fue muy difícil porque es un tema que podría haber extendido varios talleres y poderlo reducir a un pequeño taller de 2 horas fue algo difícil, pero aquí está, es con el esfuerzo y lo que Dios me permitió hacer, escribir para tu edificación. Si tuvimos algún error, perdónanos y ayúdanos con tus comentarios para que nosotros podamos también ser edificados por ti. Somos personas que opiniones y acatamos siempre y cuando estén dentro de las Sagradas Escrituras. Así es. Si tu opinión está por demás, no más como una crítica, creemos que las críticas ninguna son constructivas, todas por igual son destructivas. Si vas a edificar mi vida, que sea con la palabra de Dios. Si vas a edificar alguna de nuestras vidas, que sea con la palabra de Dios para poderla recibir. Si no es así, ahórrate la comunicación, perdón por la sinceridad, pero es que es así. También, si nosotros te decimos una exhortación, va a ser por medio de la palabra de Dios. Nunca va a ser por una crítica constructiva, nunca va a ser así. Siempre hemos entendido que nuestra misión es edificar. Y la edificación viene cuando usamos la palabra de Dios. Es lo único que edifica, lo único que restaura, lo que establece la presencia de Dios. Pues damos gracias a Dios por Melissa, por mi hermana Vero, por mi esposa Lali, por tu vida. Y vamos a orar para despedirnos, pero no de la presencia de Dios, sino solamente de esta transmisión. Y nos estaremos viendo el próximo viernes. Y los devocionales diariamente, recíbelos, eso le llamamos congregarnos nosotros, todos los días, a muy temprana hora con tu devocional, que es palabra de Dios, los miércoles en este taller, los viernes un tiempo de oración, con un discipulado si así lo quieres personificado, pero los domingos con un alimento principal. Todos los días tenemos nosotros, nos congregamos en la iglesia gloriosa. Y si tú dices, ¿qué es que todavía no se congregan? Sí, la iglesia gloriosa nunca ha dejado de congregarse. Hemos congregado todos los días, porque la palabra de Dios sigue creciendo a través de estos medios que Dios nos provee y los utilizamos con mucha sabiduría. Queremos bendecirte. Y doy gracias a Dios por nuestra sobrina Melissa. Sé que para ella ha sido una experiencia preciosa y por la disposición de apoyarnos en la ausencia de nuestro hermano Víctor Ayala, que está ocupado, pero agradecemos a Dios por la vida de Melissa. Gracias, Melissa. Te amamos. Dios. Amén. 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 Gracias. Vamos a orar para despedirnos de este medio de comunicación y les amamos, hermanos, y reciban un fuerte abrazo, saludos. Desde la casa pastoral continuamos transmitiendo en lo que Dios nos preste la vida y nos dé la oportunidad y el apoyo con este equipo tan valioso que Dios ha provisto, dándole toda la gloria a Dios. Amén. A Vane, que forman parte de este equipo, porque nadie es mayor. Todos somos un equipo, ayudándonos todo para que se vea la gloria de Dios manifestada y entregándosela a Él todo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Jeremías 17, versículo 10, hablando del valor de la confianza. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. La confianza, Dios en tu corazón va a ser un fruto. Entonces, no hablemos, veamos ese fruto. Amén. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Gracias. Jesucristo, te damos todo derecho legal en nuestras vidas. Manifiéstate con poder. Queremos ver ese fruto manifestado de la luz en nuestro corazón, Padre. Inunda los corazones de todo varón que ha escuchado, ha oído este taller. Inunda su corazón con tu luz también a toda aquella mujer, Padre, para que esa confianza se restaure en ese matrimonio. Esa confianza que es tan importante en un matrimonio. Restaura, Padre. Restaura, restaura. Que tu Espíritu Santo convenza, que tu Espíritu Santo se mueva con un gran poder, convenciendo a quien necesite ser convencido y de la medida que necesite ser convencido.
Padre, que tu palabra haga el efecto para la cual tú la has enviado por medio de este taller y haga ese efecto de transformación y que podamos ver ese fruto. Ya no más palabras, ya no más lágrimas, ya no más llantos. Ahora queremos ver ese fruto que tu palabra dice aquí en esta palabra que acabamos de leer. Sí. En el nombre de Jesucristo yo te bendigo, hermano, bendigo tu familia. En el nombre que Dios nos ha dado, un nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Les amamos, hermanos. Les amamos.